En esta mañana, cuando usted se levantó, cuando usted despertó, usted tuvo que tomar ciertas decisiones. Y una de esas decisiones que usted tomó en esta mañana es, ¿voy a la iglesia o no voy? Eso es lo primero. Y quizás se asomó por la ventana y vio ese montón de nieve. Abrió su teléfono y vio la temperatura, 25 grados, y empezó a dudar si venía o no venía hoy a la iglesia. Quizás se preguntaba, ¿estarán las carreteras limpias ya como para manejar de una manera segura? Y empezaba en esa duda, pero al final usted tomó una decisión y yo creo que tomó la decisión correcta, estar en la casa del Señor. El salmista David decía que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ellas. Porque estar delante del Señor es el mejor lugar donde uno puede estar. Porque cuando uno está cerca del Señor uno puede escuchar su voz, Él puede escuchar cuando Él nos habla. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que hoy estamos en el mejor lugar. Y yo espero que usted, al igual que los que nos ven a nosotros a través del internet, hayan comenzado este día con oración. Porque toda jornada, todo viaje, todo día que nosotros iniciamos debería iniciar con oración. Porque si bien es cierto, todos nosotros planeamos para que nuestro día sea un día bueno, estoy seguro de eso. Yo creo que nadie se acuesta la noche anterior y dice, ojalá que mañana me vaya muy mal, que me despierte y que el carro tenga las 2 llantas estalladas, que cuando venga no haya agua caliente. Nadie piensa que nos vaya a ir mal. Todos oramos en la noche para decir, esperamos que mañana sea un buen día, ¿no es cierto? Y cuando usted se levanta, usted dice, Señor, yo quiero que este sea un buen día para mí. Porque todos buscamos lo mejor. Por eso siempre digo que el ser humano no solamente quiere estar bien, sino por eso inventamos la palabra bienestar. Queremos estar bien siempre. Pero no podemos estar bien si nosotros no iniciamos nuestro día con el Señor. Porque el día es incierto. Aun cuando nosotros planificamos, y algunos de ustedes son muy organizados y usan lo que llaman un planner, ahí ustedes ponen, ok, lunes tengo reunión a las 3 de la tarde con tal persona, tengo cita médica, y ustedes tienen todo bien planificado. Pero lo que bien es cierto es que nosotros no tenemos control del futuro. El futuro es incierto. Es como entrar a una cueva oscura y no se ve nada. Y entonces caminamos con pasos inseguros y posiblemente nos podemos golpear. Por eso este versículo bíblico del Salmo 119, 105 nos ayuda a nosotros a iniciar nuestro día en la presencia del Señor y sabiendo que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos va a servir como esa lámpara para poder transitar por esa cueva oscura incierta que se llama el futuro. Y podemos caminar el resto de nuestro día sabiendo que la palabra de Dios nos ha dado la instrucción necesaria para que nosotros no solamente vivamos, sino para que tengamos una vida abundante, como dijo el Señor Jesucristo. Así que el Salmo 119 es maravilloso. Y quizás usted se va a asombrar, en 1993, ya hace más de 30 años, un señor, Omar Gales, escribió una canción que usted posiblemente la ha escuchado muchas veces en la radio y que dice Los Caminos de la Vida, ¿verdad? Es más, ya más de uno de ustedes la está cantando ahí en la mente posiblemente, ¿verdad? Así que esta canción, Los Caminos de la Vida, dice, no son como yo pensaba, no son como yo imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida. Y es muy posible que usted escuchó esa canción en la radio. Y normalmente esta canción es producto de una persona que ha tenido una vida difícil. No ha sido fácil para ellos. Por eso dicen, yo de niño me gozaba y porque todo se lo hacía la mamá. Pero cuando llegamos adultos nos damos cuenta que la vida no es tan fácil. Encontramos
puertas cerradas, queremos encontrar un trabajo y no se encuentra. Creemos que vamos a estar sanos todo el tiempo y de repente nos enfermamos. Así que a veces creemos que vamos a tener en nuestra cuenta de banco, la vamos a tener llena y de repente algo sucede y su cuenta de banco es escurrida como una naranja para sacarle jugo. Así que no siempre la vida nos presenta las cosas muy fáciles. Así que la letra de esta canción se vuelve una realidad cuando una persona camina sin Dios, cuando una persona no toma en cuenta a Cristo. Claro, la vida se le va a convertir una cuesta hacia arriba, va a ser siempre difícil y no va a tener dirección. Esas son las circunstancias de las que habla el Salmo 119, 105, que quiere cambiar en el ser humano. Porque Dios no quiere que usted camine por la vida extraviado, no quiere que usted ande dando tumbos. Él quiere que usted tenga una dirección definida y un propósito específico. Así que eso es posible solamente cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios y cuando nuestra vida, nuestra jornada de vida inicia con una oración. La palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente de sabiduría que nos pueda a nosotros marcar ese camino y darnos dirección que nuestra vida necesita. Cuando usted va manejando su carro en una noche lluviosa y quizás pasa por una carretera que no tiene marcación, que no hay luz, esos son los momentos más difíciles para manejar. Y usted anda ahí y posiblemente quejándose del gobierno, ¿cuándo será que van a poner señales en esta carretera? No se ve nada, mire qué peligroso. Bueno, así es la vida sin el Señor. La vamos caminando y no vemos la luz. Por eso, cuando hablamos de que la Biblia nos da luz a nosotros, es de la necesidad del ser humano de tener una relación con el Señor. Y hay varios elementos que involucran en la palabra de Dios para que se vuelva eficaz. Porque de otra manera las personas compran Biblias, tienen Biblias en los teléfonos también, pero si nunca se abre, nunca se lee, nunca se pone en práctica, viene a ser como cualquier otro libro. Como las cientos de fotos que usted tiene ahí guardadas en su teléfono y nunca ve. No tiene ningún efecto. Así que hay varios elementos que se deben de usar para que la palabra de Dios empiece a convertirse en algo positivo, en algo que produzca cambios en nosotros. Y lo primero que debemos de tener es nuestra humildad, reconocer humildemente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es reconocer que nosotros no mandamos, que nosotros no hicimos a Dios, sino que Dios nos hizo a nosotros. Aun cuando muchos tienen dioses en sus mentes, creados por sí mismos, un Dios que hace todo lo que ellos digan, ese no es el Dios que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña un Dios al cual nosotros obedecemos y que permitimos que sea Él el que haga su voluntad en nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó una oración que dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Eso es reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros. Es entender que solo Dios es el que nos debe guiar a nosotros, que debemos de sentirnos como un pasajero en un tren o en un avión, que sabemos que un piloto es el que lleva el control. Ser humildes, reconocer que Dios es soberano, es entregarnos por completo, entregar a Él el volante, entregar a Él la dirección de nuestra vida. Porque lo hemos probado antes nosotros queríamos tener el control de nuestra vida, llevar la dirección, y eso solamente nos llevó al fracaso. La Biblia lo dice de esta manera: hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero el final es muerte. Por eso lo más importante para nosotros es iniciar nuestra jornada de vida con oración y decirle: Señor, tú estás en control de mi vida. Hoy me rindo a ti, mi voluntad es la tuya. Que no se haga la mía, sino la tuya. Por eso es necesario entonces que elevemos esta oración a Dios, no como una oración rutinaria, sin sentido, sino una oración con propósito. No una oración que se debe hacer por obligación. A Dios, gracias a Dios. No, sino que debemos de hacer una oración que muestre profundamente nuestro deseo de
comunicarnos con Dios, de hacer las cosas bien y de hacer lo que a Él le agrada. Y vivirla de esta manera, entonces nuestra oración tiene sentido. Porque todas las religiones del mundo oran. Incluso hasta las religiones satánicas o paganas también oran. Así que la oración del cristiano, para que sea eficaz, tiene que ser una oración con sentido, que nosotros realmente anhelemos comunicarnos con Dios. Y créame que Dios siempre va a estar anhelando escuchar su voz y siempre va a estar dispuesto a extender la mano para ayudarle, para guiarle, para dirigirle en todo lo que usted tenga que hacer. Él está ahí para darle sentido a nuestra vida. Y la Biblia contiene en el Antiguo Testamento un libro que se llama Nehemías. Si usted nunca lo ha leído, yo le invito a que lo lea. Y en el libro de Nehemías encontramos un ejemplo de una persona que ama a Dios, que ora con fervor, que ora de la manera en que Dios espera que nosotros oremos. Y es una oración que no es una oración egoísta. Nehemías eleva una oración por su pueblo, el pueblo de Judá, allá en Jerusalén, que había sido dominado por muchos imperios, primero el imperio babilónico y después el imperio persa, y estaba prácticamente destruido. Pero Nehemías llegó a ser el gobernador de esta región de Judea. Entre el año 445 o 433 antes de Cristo, él llegó a ser gobernador de este lugar. Él era un líder humilde, emprendedor, era un líder de mucha fe, era intrépido, organizador, era una persona obediente a Dios y eso es lo más importante, confiaba plenamente en la voluntad de Dios. Y eso es lo que le hizo un líder exitoso, como yo creo que usted quiere ser una persona exitosa, ¿cierto? Usted quiere que le vaya bien en la vida, así que estas cualidades que tenía Nehemías son las que nosotros deberíamos demostrar cada día. Ser obedientes al Señor, vivir una vida justa. Y entonces Nehemías, antes de ser gobernador, vivió en la ciudad de Susa. Susa era la capital del imperio persa, que en ese momento políticamente tenía gobernado al pueblo de Judea. Anterior de esto habían sido los babilonios y habían destruido completamente Jerusalén. Habían destruido los muros, habían destruido las puertas de la ciudad y el templo estaba abandonado. Así que Nehemías estaba ahí en Susa, en el imperio, dirigido por el rey Artajerjes I. Nehemías era un hombre de confianza del rey, o sea que Nehemías estaba bien. Él no estaba pasando calamidades. Él tenía un buen trabajo, por decirlo así. Nehemías era lo que llamaban el copero del rey. Nehemías no era el sirviente el que llegaba a servirle el vino en la copa del rey, sino que Nehemías era el encargado de vigilar que el vino que el rey tomaba o cualquier bebida que el rey tomaba no estuviera envenenado. Así que él tenía la responsabilidad, difícil responsabilidad, lo que hoy nosotros podríamos llamar la equivalencia del servicio secreto, que está al servicio de la protección del presidente, que tiene que ponerse incluso a arriesgar su vida para cuidar la vida del presidente. Así que Nehemías, el trabajo de él era tan de confianza que lo que él tenía que hacer era probar la copa del rey, y si no se moría, entonces el rey podía tomar de la copa. Es un trabajo que no me gustaría tener, pero era un trabajo de mucha confianza, porque podía engañar al rey y no importarle morir y que el rey lo tomara. Así que Nehemías estaba muy bien, como muchos de nosotros estamos muy bien hoy. Quizás usted no está pasando necesidad, quizás usted no tiene hijos enfermos, quizás usted tiene un buen trabajo. Es posible que la cuenta del banco suya esté así de gorda, ¿verdad? Así bien grandota. Y entonces puede caer en el peligro de olvidarse de las personas que sí están pasándola mal, de aquellos que están sufriendo y están pasando por necesidad.
Y Nehemías nos enseña esto, que a pesar que él tenía un gran pesar, él tenía una gran pena por el pueblo judío que se quedó allá en Jerusalén y que había sufrido bajo todos estos reinados que vinieron a dominar sobre ellos. Y no sabía en en qué condición estaban viviendo y estaba preocupado. Después de un tiempo, uno de sus hermanos vino a Susa, donde se encontraba Nehemías, y su hermano se llamaba Hanani. Y entonces este le cuenta de lo mal que está la gente ya en Jerusalén. Le dice, los muros del templo están derribados, los portones de la ciudad han sido consumidos por el fuego, el pueblo ha estado en gran humillación. Ya nuestra dignidad como pueblo ha sido pisoteada, estamos muy mal. Y entonces Nehemías, al escuchar esto, noticias tan duras de un pueblo que él ama con todo su corazón, dice la Biblia que se empezó a llorar, hizo duelo, ayunó por varios días y oró al cielo. Así que como cristianos, esta es la actitud de Nehemías, debería ser un ejemplo para nosotros. Hoy estamos aquí sentados en la iglesia y algunos de ustedes que nos ven a través de la internet están muy bien. Tienen una buena relación con Dios. Sienten que Dios está bendiciendo nuestras vidas y así es. Pero hay un grupo de personas en estos momentos, y Jesús lo llamaba como un rebaño más grande, que todavía no lo conocen a Él. Y que están vagando por este mundo sin dirección, sin Dios, sin consuelo, sin esperanza. Y que nosotros como iglesia debemos de hacer lo mismo que hizo Nehemías. Empezar nuestra jornada para alcanzar a aquellas personas que no conocen a Cristo con oración, pero también con acción. Porque en nuestra comunidad y en el resto del mundo hay personas que están sufriendo. En estos momentos posiblemente en alguna habitación hay un niño, un joven, un adulto que está pensando quitarse su vida. Porque dice, ya no tengo deseos de vivir. ¿Para qué voy a vivir más? Hay personas que están perdiendo su matrimonio se está desquebrajando. Y no se casaron para divorciarse, se casaron para vivir juntos para siempre. Hay otros que están perdiendo a sus hijos adolescentes. Están siendo robados por las pandillas. Así que hay un pueblo sufriente y espero que ese pueblo sufriente nosotros también lo amemos. Y que entonces, al igual que Nehemías, tengamos un corazón contrito, un corazón que siente dolor por aquellos que no conocen a Jesús también. Porque como iglesia y seguidores de Cristo, cada uno de nosotros debemos orar al Señor y buscar la dirección y la instrucción de Dios para alcanzar a estas personas que no conocen a Cristo, para que vengan a Él. Y entonces, al igual como los muros de Jerusalén fueron restaurados por Nehemías y compañía, la vida de estas personas que se está quebrando, se está desquebrajando, también puedan ser restauradas. Porque la tarea de la iglesia no es condenar, la tarea de la iglesia no es criticar, la tarea de la iglesia no es juzgar, sino que la tarea de la iglesia es proclamar las buenas nuevas de salvación y la oportunidad que Dios quiere de reconstruir las vidas y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva oportunidad para todos, así como la estamos gozando nosotros. Porque al igual de Nehemías, debemos de iniciar nuestra jornada con una oración, y no con una oración cualquiera, sino una oración con propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito si no es el cumplir la misión que Dios nos ha encargado como iglesia? La misión que Dios nos ha encargado como iglesia no es solo gozarnos como lo hacemos aquí juntos, y gloria a Dios porque lo podemos hacer, de cantar juntos, de escuchar la palabra de Dios, de aprender juntos, pero también Dios nos ha dado una misión como iglesia, y es la de ir y predicar a todo el mundo, enseñar lo que el Señor le enseñó a sus discípulos, bautizar, hacer más discípulos. Esa es realmente nuestra tarea. Nuestro corazón y nuestra voluntad debe estar empleada para cumplir esta misión. Pero para que esto se vea una realidad, debemos de aprender de Nehemías. Nehemías tuvo
pasión por este pueblo que estaba sufriendo. Nosotros debemos de tener pasión por estas almas que se están perdiendo y orar a Dios para que Él las restaure, pero también que nos use a nosotros y nosotros dejarnos usar por Dios para ser ese medio en el cual Dios pueda transmitir su palabra y ellos puedan rendirse a los pies de Cristo, como lo hicieron otras personas con nosotros. Y lo primero que hizo Nehemías fue reconocer la soberanía de Dios, el poder de Dios sobre él, pero también sabiendo que Dios tenía poder para cambiar la situación de este pueblo sufriente. Hoy nosotros debemos de orar de la misma manera. Señor, queremos que se haga tu voluntad en nosotros y sabemos que tu voluntad es de alcanzar a aquellas personas que no te conocen. Así que yo sé, Dios, que tú tienes el poder para transformar el corazón de aquellos que caminan lejos de ti para que se acerquen a ti. Así que, Señor, yo pido que tú me ayudes para ser un factor de cambio en la vida de estas personas. Y lo segundo que Nehemías entendía era la importancia de serle fiel a Dios, de obedecer a Dios y todos sus mandatos. La obediencia a Dios es la llave que abre el acceso a todos los recursos que Dios tiene dispuestos para la iglesia. Y Jesucristo una vez nos dijo a nosotros: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si obedecen mis mandamientos. No dijo si vienen todos los viernes a la iglesia, si vienen todos los domingos. No, Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos si obedecen mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que nuestra oración, más allá de estar pidiendo las cosas para nosotros, para nuestro propio beneficio, es también orar por el beneficio de nuestro prójimo. Y no podemos mostrar más el amor en pedir que el Señor reine en el corazón de otra persona. Y Nehemías capítulo 1, 5 y 6 dice así: Señor Dios del cielo, grande y temible. ¿Verdad qué hermoso como lo describe Nehemías? Señor, grande y temible. Y otra cosa que describe Nehemías: cumples el pacto y eres fiel con los que te obedecen y te aman, los que obedecen tus mandamientos. Esta es una oración de Nehemías. Está reconociendo que Dios es supremo, que Él es grande, que Él es maravilloso, pero que también Él es fiel con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Dice: te suplico. No le ordena, no le decreta, no hace pactos, sino que de una manera humilde le suplica a Dios. Dice: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este tu siervo. Ahí está mostrando la humildad de su corazón, reconociendo que Dios está por encima. Este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo. Mire que no ora solamente para su propio favor. Y en esto se conoce la oración de una persona que está entrando en una relación con el Señor y uno que ya le conoce. Porque primeramente nosotros, cuando nuestras primeras oraciones son como la lista del supermercado, ¿verdad? Señor, quiero que hagas esto para mí. Señor, cúmpleme esto para mí, me bendíceme para mí. Todo es para mí. Y después cambia nuestra oración. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi vecino, bendice a mi jefe. La oración cambia para hacer una oración propia, para hacer una oración que bendice a los demás. Así que Él está suplicando no solamente por Él, sino que está suplicando por el pueblo de Israel que está sufriendo allá en Jerusalén. Porque Dios siempre cumple sus compromisos, sus pactos, sus promesas. Pero Él cumple esas promesas y está obligado a cumplirlos con aquellos que le aman y lo obedecen. Por eso Él nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo añadiré todas las cosas que ustedes necesitan. Mateo 6:33. Pero la realidad es esta: una persona sin Cristo no tiene la intención ni de obedecer, ni de amar a Dios, ni lo toma en cuenta. Por eso la tarea de la iglesia es muy importante, porque la tarea de la iglesia es de ser ese intercesor, ese que ruega a Dios para que estas personas cambien ese corazón duro por un corazón tierno,
que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, para abrir ese corazón y que Cristo empiece a gobernar en sus vidas y sus vidas cambien por completo. Y la manera de acercarnos a Dios es con un corazón lleno de humildad. No con un corazón vanidoso, no con un corazón orgulloso, sino un corazón humilde. Y en su oración, Nehemías reconoce que tanto él como su familia no son perfectos. Y eso es ser humilde, hermanos. No hay nada más duro para uno como ser humanos que nos digan que estamos equivocados, ¿verdad? O si no, lea las redes sociales cuando ponen comentarios, ¿verdad? Usted ve que hay pleitos hasta de 50,000 comentarios peleando entre ellos porque todos quieren tener la razón. Yo sí tengo la razón. Mi religión es la mejor. No, la suya es la mejor. No, la mía. La mía es la verdadera. ¿Cuándo se fundó su iglesia? Y empiezan a pelear. Y eso no es lo que el Señor nos llamó a hacer. En cambio, Nehemías reconoce, Señor, yo no soy diferente a ellos que están allá. Yo también soy un pecador. Ya que muchas de las calamidades que ellos están sufriendo no son un castigo directo de Dios, pero sí son consecuencias de las malas decisiones que las personas toman. Aún así, Él intercede por ellos. Y entonces dice así, Señor, perdóname, perdona a mi familia, perdona a mi pueblo. Y nos recuerda que nosotros como iglesia estamos aquí porque hemos recibido la gracia del perdón de Dios, el favor de Dios en nosotros, la misericordia de Dios, y eso no debería darnos permiso para sentirnos superiores o sentirnos jueces y juzgar a otras personas, sino que esto más bien, esta gracia que Dios nos ha dado y que nos permite disfrutar de una mejor vida que la que estábamos teniendo antes sin Dios. Las personas que caminan sin Dios les sirva de motivación para decir, yo quiero también vivir como ellos. Yo también quiero experimentar al Dios que ellos están experimentando. Yo veo que la vida de ellos es diferente y es mejor que la que yo estoy viviendo. Así que predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con nuestra forma de vida más que con nuestras palabras. Porque el Señor no nos ha llamado a criticar, a juzgar. Él nos ha llamado a publicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y así nuestra oración y nuestra intención es que las personas que no conocen a Cristo tengan la oportunidad de disfrutar de la misma gracia y la misma misericordia y la misma presencia de Dios que cada uno de nosotros gozamos. Nehemías capítulo 1, 6 y 7 dice así, confieso que los israelitas, entre los cuales están incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Eso es reconocer que no somos perfectos. Eso es reconocer que no hemos sido completamente puros en nuestro caminar, en nuestra vida. Te dicen, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, los estatutos y las leyes que tú mismo a través de Moisés nos diste a nosotros o que tú le diste a Moisés. Así que nuestro cristianismo no es real. Nuestro cristianismo no es verdadero si solamente nos conformamos egoístamente en nuestro bienestar, en venir el domingo, en cantar, en disfrutar, en leer la Biblia en la casa, pero nos olvidamos del bienestar de aquellas personas que están sin Cristo. Si nos olvidamos de que hay personas que necesitan a Cristo Jesús como Salvador, hay personas que necesitan la oportunidad de una vida nueva, como nosotros la hemos tenido. Así que no podemos ignorar que muchas personas, muchas familias están sufriendo las consecuencias de su pecado, de sus malas decisiones. Pero nosotros tenemos la solución. Había un comercial en la televisión, no sé si ustedes se acuerdan, que decía, yo tengo la solución en mis manos, ¿verdad? Y vendían un producto ahí. Bueno, en realidad usted tiene la solución en sus manos. Y la solución es el Señor Jesucristo. Y ya usted lo ha probado. ¿O no le ha servido el Señor Jesucristo en su vida? ¿Verdad? Ya hemos probado. Sabemos que es bueno, sabemos que es lo mejor. Entonces, ¿por qué no vamos y le decimos a las personas que puedan probar este Cristo Jesús que realmente funciona? Juan, 1 Juan capítulo 4, versículos 19 y 20 dice así. Nosotros amamos. Y miren qué importante, amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero.
Y dice así: si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y mire qué importante la palabra que usa el apóstol Juan aquí. Dice que es un mentiroso. La persona que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Es más, ni los abogados hoy en día se atreven a llamar a una persona mentirosa. Los abogados le dicen, no estás diciendo la verdad. Para no decir mentiroso, porque mentiroso lo pueden acusar de difamador. Entonces lo que él dice, no estás diciendo la verdad. Pero Juan aquí no tiene temor. Y él está diciendo, llamando mentiroso a la persona que dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Y es que es muy fácil crear un Dios aquí en nuestra mente, fabricado a nuestro gusto, que nos obedece en todo. Porque a veces no lo vemos, sino que nosotros lo gobernamos, nosotros le decimos qué hacer. Pero cuando creemos en el Dios Todopoderoso que nos dice que debemos de amar a aquel que se ve diferente a nosotros, que habla diferente a nosotros, que tiene un estatus económico diferente a nosotros, que es de un país distinto, que es de un partido político diferente, de una religión distinta. Y nosotros no sé si tengo que amarlo o no. Es que no lo soporta. El Señor nos está llamando que nuestro cristianismo no es un cristianismo puro. Podrá ser religioso, pero no un cristiano. Así que una manera práctica de mostrar nuestro amor al prójimo es orando para recibir el conocimiento y el poder para mostrarles el camino que mejorará su vida. Porque el Señor quiere que tengan vida y una vida abundante, una vida plena, una vida nueva. Y darles a conocer el único camino que puede llevarlos a experimentar esto. Y ese camino es Cristo Jesús. Así como Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A ese Cristo vivo, transformador, es al que nosotros debemos de orar para que Dios nos dé los recursos que necesitamos para entonces hablarle a ellos que hay una vida mejor. Nuestra misión como iglesia y por supuesto la de cada uno que somos miembros del cuerpo de Cristo es la de proclamar las buenas nuevas de salvación, interceder en oración por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y ayudarles a volver al camino. Yo estoy seguro, casi que sin temor a equivocarme, de que cada uno de nosotros tenemos a un familiar, a un amigo, o a un compañero de trabajo, o a un vecino que no tiene a Cristo. Y que sabemos que no la está pasando bien. Bueno, les voy a dejar una tarea hoy. A esa persona que usted conoce y sabe que no la está pasando bien porque está tomando malas decisiones, porque no tiene a Cristo, empiece a orar fervientemente por esta persona. Así como Nehemías oró por el pueblo judío allá en Judea, en Jerusalén, oró, ayunó, clamó a Dios para que le diera la oportunidad de restaurar a estas personas. Tome el nombre de esta persona que el Señor está poniendo en su mente en estos momentos. Escríbala y ore fervientemente por esta persona, para que pueda tener la oportunidad de la que usted está gozando hoy. Porque no solamente debemos de orar también fervientemente, también debemos de actuar de una manera incansable para que otros puedan experimentar el perdón y la gracia y el amor de Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Por eso, tarea número 2, lean el libro de Nehemías esta semana. Es un libro maravilloso y podemos ver que Nehemías no solamente oró, no solamente se sintió triste, sino que se puso en acción. Él fue y le rogó al rey que le diera cartas para conseguir los materiales para ir a Jerusalén a reparar el muro, a reparar el portón de la ciudad. Él fue, organizó al pueblo y ¿saben qué? Reconstruyó el pueblo. Y cuando estuvo reconstruido, el escriba Esdras tomó el libro de la ley y lo leyó a todo el mundo. Pueden encontrar en Nehemías capítulo 8, versículo 12. Y empieza Esdras a leer el libro de la ley. Los demás hermanos que andaban con Esdras
explicaban lo que Esdras estaba diciendo, y ese día el pueblo de Israel se convirtió de su pecado, se arrepintió, pidió perdón a Dios y regresó a su casa feliz. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente orar, sino ponernos en acción y hablarle a otras personas del Cristo vivo que usted ya tiene en su corazón, que tenemos en nuestro corazón y que ha cambiado nuestra vida. Y en este sentido, el apóstol Santiago escribió unas palabras pero lindas, maravillosas, que me gustaría compartirlas con usted hoy. Sobre esto de hablar y interceder por otras personas. Santiago dice esto en capítulo 5:20, dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Le decía yo en la mañana que mucha gente tiene una idea equivocada de los pastores y piensan que todos se vuelven ricos, ¿no es cierto? Que todos tienen dinero, eso no es cierto. Si acaso hay unos 10 o 20 en el mundo que se hacen millonarios, los demás no. Pero lo que más nos paga a nosotros es cuando vemos una familia, que está destruida. Una persona que vive la vida sin ninguna intención de continuar viviéndola, cruza la puerta de la iglesia, conoce al Señor Jesucristo, su vida es reconstruida y luego lo vemos como una familia saludable, fuerte, adorando al Señor. Eso no tiene un pago aquí en la tierra. Esa es la mayor satisfacción. Así que esto es lo mismo que oró Nehemías, recordando en su oración las palabras que Dios le había mandado a Moisés. Si se vuelven a mí, si obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque estén lejos, yo los traeré cerca, los recogeré y los haré volver al lugar que escojan como residencia en mi nombre. Quiere decir que nosotros podemos hacer que las personas vengan a Cristo y vivan gozosamente delante de la presencia de Dios. Porque el deseo de Dios es que todas las personas, sin excepción, conozcan al Señor Jesucristo. Dios desea que la vida de dolor, la vida de pecado quede atrás. Y esto es solamente posible cuando nosotros como iglesia, como hijos de Dios, oramos y practicamos la palabra de Dios. Así que, según de Pedro 3:9, nos recuerda cuál es el propósito de Dios para el mundo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor le ha dado 21 siglos a la iglesia. Ha estado pacientemente esperando por 21 siglos que la iglesia haga el trabajo para que aquellos que no conocen a Cristo lo puedan conocer hoy también. Así que estoy seguro que cada uno de nosotros quisiera que Cristo viniera pronto. ¿No es cierto? Cristo viene pronto. Bueno, vendrá más rápido si nosotros doblamos rodillas, si hablamos a otros de las buenas nuevas de salvación. Que nuestra oración no sea una oración egoísta, una oración que pide solamente lo material. Que nuestra oración sea para que Ezequiel capítulo 36, 26 sea una realidad. Y esto es lo que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Que esa sea nuestra oración. Que ese sea el inicio de esta jornada que nosotros queremos hacer, de evangelizar al mundo con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar.